¿Qué tal? Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a ver los estándares de calidad ambiental, específicamente de la calidad del aire. A pesar de la creciente preocupación por el cambio climático, esta ha tenido un aumento acelerado entre los años 2000 y 2018, según la Organización Mundial de Meteorología. Es por eso que en el año 1997, en la Convención de las Naciones Unidas, se aprobó el Protocolo de Kioto, el cual fue ratificado por más de 156 países. Este protocolo tiene como objetivo reducir alrededor del 5.2% de las emanaciones de gases de efecto invernadero a nivel global. Pero lamentablemente los países más contaminantes del mundo no firmaron, como son Estados Unidos, China y Australia. Posteriormente a eso, al ver que estos grandes países contaminantes no firmaban el protocolo de Kioto, pues decidieron también retirarse países como Rusia, Japón, Nueva Zelanda y Canadá. Bueno, llegó el año 2015 y al parecer no habían cumplido con el objetivo de reducir en el 5% las emanaciones de gases de efecto invernadero. Así que dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a reunirnos, pero ahora en París, dijeron. Y se reunieron en París y pues esta vez sí se sumaron nuevos países, ¿no? Llegaron a ser alrededor cerca de 195 países que firmaron este acuerdo, el acuerdo en París. Y el objetivo cambió un poco. Muy aparte de la reducción del 5% de los gases de efecto invernadero que se propusieron en primera instancia, se propusieron que iban a mantener la temperatura global por debajo de 2 grados de los niveles con respecto a las zonas preindustriales. Así pues, llegando ya al año 2020, el protocolo de Kioto aún sigue vigente y se esperan los resultados de todos esos acuerdos en este año. Veremos a ver qué pasa. Obviamente, el Perú no está exento a esto. Así que en el año 2005, el Perú promulga la Ley General del Ambiente, Ley 28611, y en el artículo 31, Estándares de Calidad Ambiental, define a LECA, que es la medida que establece el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el aire, agua o suelos en su condición de cuerpo receptor, que no presenta riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente, ¿no? Según el parámetro en particular, la concentración o grado podrá ser expresado en máximos o mínimos o en rangos, ¿no? El ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas públicas. Es un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. Eso quiere decir que en el año 2005, ya de por sí, en la Ley General del Ambiente, el Estado peruano empieza a alinear sus políticas de gestión ambiental también con lo referido en el protocolo de Kioto. Muy bien, y en el artículo 31.3, que nos habla acerca de los estándares de calidad ambiental, nos dice que no se otorga la certificación ambiental establecida mediante la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental cuando el respectivo EIA, el Estudio de Impacto Ambiental, concluye que la implementación de la actividad implicaría el incumplimiento de alguno de esos estándares. El estándar de calidad ambiental, los programas de adecuación y manejo ambiental también deben de considerar los estándares de calidad ambiental al momento de establecer los compromisos respectivos. Esto nos quiere decir que ya desde el estudio de impacto ambiental o desde el instrumento ambiental se deben de considerar las etapas de diseño, construcción y también desde cierre, y ahí debemos de evaluar si en cada etapa se estaría incumpliendo los estándares de calidad ambiental. Obviamente que si se incumplen estos estándares de calidad ambiental, se rechazaría la factibilidad del proyecto y obviamente no empezarían a ejecutarlo. Muy bien, y ahora vamos a ver los antecedentes que nos conlleva esta normativa del protocolo de la calidad del aire, el Decreto Supremo 010-2019 del MINAM. En el año 2001, y mediante el Decreto Supremo 074 del Ministerio de Producción, se establece por primera vez en el Perú estos estándares de calidad ambiental para los siguientes parámetros: para el material particulado, para el monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y plomo, que eran los contaminantes de mayor relevancia en ese entonces. Posteriormente a eso, entre el año 2003 y el año 2013, se establecieron más normas complementarias a esos estándares de calidad ambiental, ya que esos contaminantes no abarcaban todos los sectores. Por ejemplo, se estableció el Decreto Supremo 096 del Ministerio de Producción,
que estableció un valor anual para el plomo. Del mismo modo, se establecieron nuevos valores para el dióxido de azufre y otros parámetros adicionales, con el Decreto Supremo 003 del MINAM. Del mismo modo, también se establecieron disposiciones complementarias para la aplicación de los secas de aire con el Decreto Supremo 006 del año 2013 del Ministerio del Ambiente. Y obviamente, así como sacaban los estándares de calidad ambiental para aire, obviamente también la gente se empezó a preguntar, ya está bien, hay estándares, pero ¿y cómo lo medimos? Bueno, pues obviamente el Decreto Supremo 074 del año 2001 del Ministerio de Producción, así como determinó los primeros estándares de calidad ambiental, también dio las pautas para poder establecer un protocolo de monitoreos de la calidad del aire. Y recién en el año 2005, mediante la resolución directorial número 1404 del año 2005 de DIGESA, se estableció el protocolo de monitoreos de calidad del aire y de gestión de datos. Recién ahí se supo o se estableció los parámetros de cómo hacer ese procedimiento, con qué equipo se van a hacer procedimientos y dependiendo de qué alcance se va a realizar. Muy bien, también cabe indicar que este protocolo de DIGESA del año 2005 fue elaborado únicamente para las escalas local y urbana, o sea, no era ni siquiera para algunos sectores específicos. Así que cada sector también tuvo que sacar su protocolo para hacer las mediciones correspondientes de la calidad del aire. Así tenemos la resolución ministerial 194 del año 2010 del sector producción, el cual habla acerca del protocolo de emisiones atmosféricas para la industria de la harina y del aceite de pescado. También salió otro protocolo de calidad del aire para las actividades mineras y el protocolo de la calidad del aire para las emisiones del sector hidrocarburos, ¿no? Se empezaron a salir, cada sector tenía su protocolo. Muy bien, posteriormente a eso vuelve a salir una nueva modificatoria a los SECA, los estándares de calidad ambiental para aire. Sale el Decreto Supremo 003 del año 2017 del MINAM, en donde ya se agregan, ¿no? O se completan, mejor dicho, los 10 parámetros. Acá tenemos el material particulado PM10, el material particulado PM2.5, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono, plomo, benceno, mercurio gaseoso total y sulfuro de hidrógeno. Entonces se empiezan a ampliar más parámetros porque ya querían abarcar más sectores de la producción en el Perú. Y recién en noviembre del 2019 sale el Decreto Supremo 010 del MINAM, en donde ya pues complementa el protocolo de la calidad del aire que se tenía estipulado anteriormente, que era el de DIGESA del año 2005, con los nuevos protocolos para los diferentes sectores del sector industrial del Perú. Muy bien, y ahora, ¿cuál es el alcance de este protocolo? O sea, ¿quiénes deben de ejecutar lo mencionado en él? Pues este protocolo debe ser aplicado a todo monitoreo realizado en ambientes exteriores, que tenga por objetivo determinar la calidad ambiental del aire a escalas de microescala, media, local y urbana. Los criterios técnicos contenidos en el presente protocolo son aplicados a todas las personas, ya sea natural, jurídica, pública o privada. Y un poco para determinar cómo debemos de ejecutar este protocolo, obviamente primero debemos de ir al diseño de las redes de monitoreo de la calidad del aire. A efectos de determinar el diseño, escalas y clasificación de las áreas de monitoreo, se deben de conservar tres enfoques de trabajo. Dependiendo de estos tres enfoques, nosotros vamos a poder diseñar nuestra red de monitoreo. El primer enfoque es el enfoque del monitoreo vinculado a planes de acción para mejorar la calidad del aire. Este enfoque sobre todo se da para atender las zonas de atención prioritaria, que son las zonas o los centros poblados que tienen más de 250.000 habitantes. Del mismo modo, estas zonas de atención prioritaria están enlistadas en el anexo del Decreto Supremo 074 del año 2001, cuando salió por primera vez el ECA, el estándar de calidad ambiental para aire. El segundo enfoque es el enfoque en el monitoreo en áreas asociadas a actividades extractivas, productivas y de servicios, a cargo de los titulares de las actividades. Por ejemplo, acá tenemos a las pollerías que emiten partículas de CO2, ¿no? Dióxido de carbono al aire mediante sus chimeneas. Entonces acá los mismos propietarios de la pollería deberían de hacer, ¿no?, un estudio de la calidad del aire de las emanaciones que genera su negocio. Del mismo modo acá tenemos también a las constructoras,
a las plantas, por ejemplo, generadoras de concreto, cemento Pacasmayo, ¿no? Esas diferentes actividades. Por eso son las actividades extractivas, productivas y o servicios. El tercer enfoque es el enfoque del monitoreo orientado a la prevención y evaluación de riesgos en salud ambiental. Este enfoque está dado sobre todo para lo que son los estudios, tales como, no sé, tesis, estudios de investigación, en donde usted quiere determinar qué tipo de contaminación genera cierto aspecto, cierto impacto. Ahora tenemos también que clasificar a las estaciones de monitoreo por su finalidad, dependiendo de qué vamos a estudiar. Por ejemplo, tenemos por una finalidad una estación urbana, estaciones suburbanas, estación rural, estación de tráfico para el tráfico vehicular, estación industrial para las empresas y también estaciones de fondo. Muy bien, y también hay que clasificarlos dependiendo de su escala, ¿no? Las estaciones de monitoreo van a estar, por ejemplo, con estaciones de microescala cuando se va a hacer una medición de alrededor de 100 metros a la redonda. Cuando hacemos una escala o una media escala, nos referimos a escalas de 100 a 500 metros a la redonda. Escala local de 500 metros a 4 kilómetros, escala urbana de 4 kilómetros a 50 kilómetros y así sucesivamente hasta llegar a la escala global, que es de más de 5.000 kilómetros. Muy bien, y ahora vamos a determinar el número de estaciones que debe de tener una red de estación de monitoreo, que va a depender particularmente de los tres enfoques que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, para el enfoque, el cual nos da un monitoreo vinculado a planes de acción para la mejora de la calidad del aire, va a depender de los habitantes. Por ejemplo, de 0 a 249 habitantes, suficiente con una estación de monitoreo. De 750 a 999 habitantes, 3 estaciones de monitoreo y así sucesivamente. Va a depender de los números de habitantes que tiene el área en donde vamos a realizar el estudio. Cuando realicemos un monitoreo en función al enfoque que está asociado a las actividades extractivas, productivas y o de servicios, como mínimo vamos a considerar 2 estaciones. Estas son llamadas las estaciones que están a barlovento y a sotavento. Eso quiere decir en función a la dirección del viento, a favor del viento, y la otra estación estará en contra del viento, ¿no? Muy bien, y por último, el enfoque basado en el monitoreo orientado a la prevención, evaluación de riesgos de la salud, ¿no? También se debe de determinar en base al estudio de investigación. Eso prácticamente va a depender del criterio o de la exactitud que tú quieras en tu estudio. Si quieres tener más exactitud va a requerir más estaciones de monitoreo. Va a depender de tu plan de estudio, ¿no? Pero también recomendable como mínimo 2 estaciones, barlovento y sotavento. Ahora vamos a ver los parámetros que se deben de monitorear dependiendo del sector. Por ejemplo, tenemos las fuentes vinculadas que son como, por ejemplo, los parques automotores, producción de fundición de hierro y de acero. Tenemos también la fundición y o refinación metálica. Tenemos extracción de minerales. También tenemos los sectores de establecimientos de venta al público de combustibles líquidos, como por ejemplo los grifos, ¿no? Producción de cemento, procesamiento de caña de azúcar, producción de ladrillo, entre otros, ¿verdad? Y para cada sector tenemos los parámetros a priorizar. No significa que sean los únicos parámetros que vamos a medir, pero sí los necesarios, ¿no? En el caso de la producción de cemento, imaginémonos que vamos a hacer un estudio de la calidad del aire para la planta de cemento Pacasmayo. Muy bien, entonces, ¿qué parámetros le vamos a medir? No van a ser los 10 que hemos visto en las diapositivas anteriores. Tenemos como prioridad el PM10, el PM2.5, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el CO y también el MGT, mercurio gas total. Del mismo modo, para cada estación de monitoreo también es necesario tener una estación meteorológica. ¿Y por qué? Porque obviamente esta estación meteorológica me va a definir la velocidad del viento. Y obviamente en función a la velocidad del viento o a la dirección del viento, yo voy a poner mi estación a barlovento y a sotavento. Si bien es cierto, el viento puede tener una dirección variable, pero obviamente esta estación meteorológica me va a dar un porcentaje en donde mayormente se encuentra la dirección del viento.
Aparte de la dirección y la velocidad del viento, también esta estación meteorológica me va a dar la humedad relativa del ambiente, la temperatura, si es que ha habido lluvias o precipitaciones, ¿no? También la radiación solar, presión barométrica, radiación ultravioleta, que pueden afectar también directamente a las mediciones o también darnos una razón de por qué se ha generado tanta cantidad de las sustancias que vamos a medir o de los parámetros que vamos a medir. Muy bien, ya hemos hablado acerca de la cantidad del número de estaciones que debe tener una estación de monitoreo. Ya hemos hablado también de los tipos de parámetros que vamos a medir dependiendo del sector. Ahora también vamos a ver la determinación de la frecuencia y periodos del monitoreo. Y esto va a estar dado en función a los tres enfoques que ya hemos visto con anterioridad, ¿verdad? ¿Recuerdan los enfoques? El primer enfoque es el enfoque de monitoreos vinculados a planes de acción para la mejora de la calidad del aire. El segundo enfoque era el enfoque en los monitoreos en áreas extractivas de producción y de servicios. Y el tercer enfoque era el enfoque relacionado con la investigación de los monitoreos de la calidad del aire. Muy bien. Para el primer enfoque y para el tercer enfoque vamos a tener las siguientes frecuencias y periodos de monitoreo, los cuales van a estar determinados por el tipo de tecnología. Ya pueden ser tecnologías automáticas o tecnologías manuales. Más adelante voy a hablar de la especificación de cada una de ellas. Y también en función al tipo de monitoreo, si son monitoreos continuos o discontinuos. Vamos a ver también más adelante la tabla del ECA, de los estándares de calidad ambiental para aire. Y en esa tabla vamos a poder observar que dependiendo del tipo de parámetro que vamos a medir, vamos a tener una frecuencia de medición. Por ejemplo, puede ser de 1 hora, de 8 horas o de 24 horas, dependiendo del parámetro que vamos a medir. Con esa periodicidad nosotros vamos a venir a esta tabla, ¿no? Y en función al enfoque en el cual vamos a plantear nuestro estudio, pues obviamente vamos a tener que buscar un equivalente con respecto a la frecuencia mínima con la que vamos a realizar el monitoreo. Del mismo modo, también tenemos la determinación de la frecuencia y periodos de monitoreo para el enfoque de los monitoreos de áreas asociadas a actividades extractivas, productivas y de servicios, los cuales van a estar distinguidos del mismo modo por el tipo de tecnología y por el tipo de monitoreo, ya sea continuo o discontinuo. Muy bien, y ahora vamos a hablar de los métodos de los monitoreos y su tecnología. Vamos a tener los métodos manuales pasivos, manuales activos y los métodos automáticos. Los métodos manuales pasivos, por lo general determinados por la norma técnica peruana 900.36 del año 2017, determina la metodología para medir con estos métodos. Por lo general estos métodos se llaman pasivos porque utilizan simplemente un tubito, en donde se va a insertar un químico que va a hacer reacción con el gas que se quiere medir. De esa manera, midiendo la cantidad de gas que se almacena en el reactivo, se va a poder determinar el tipo de acumulado que se tiene con respecto a ese gas. Estos métodos manual pasivo no utilizan ninguna bomba para poder extraer el aire. Lo que hacen simplemente es llenarse, ¿no?, en función a la presión atmosférica. Por otro lado, los métodos manuales activos sí utilizan una bomba, ¿no?, una bomba para extraer el aire del medio ambiente y son más rápidos que los métodos manuales pasivos. Por ejemplo, en los métodos manuales pasivos, el mínimo tiempo de medición es de 1 mes. ¿Por qué? Porque justamente no tiene una bomba el cual aspira automáticamente la cantidad o el caudal de aire necesario para que se pueda reaccionar este reactivo. Con respecto a los métodos manuales activos, estos sí cuentan con una bomba gravimétrica, ¿no? Por lo general se llaman métodos gravimétricos también. ¿Y por qué se llaman manuales activos? Porque obviamente va a ser algo manual. Si bien es cierto, la aspiración del aire es mediante una bomba, ¿verdad?, que va a estar aspirando el aire del medio ambiente con un caudal determinado, pues estos métodos necesitan obviamente de que se les ponga un muestreador en donde va a ser almacenado las partículas o inclusive también los gases que queremos muestrear, y después obviamente llevarlos al laboratorio a verificar o hacer un método de pesaje para ver cuánto es el peso inicial versus el peso final después de atraer el material particulado o atraer el gas que se va a muestrear. Los métodos automáticos por lo general son métodos, como lo dice, automáticos. No necesitamos ir a un laboratorio para determinar el número de partículas o la cantidad de partículas en el muestreador, o tampoco la cantidad de gas absorbido por el componente químico. Simplemente estos equipos automáticos actúan de manera inmediata,
¿no? Teniendo una reacción interna y mediante procesadores, pues arrojan una cantidad estimada. Entonces, la diferencia entre el método manual pasivo y el manual activo es que obviamente el manual pasivo no usa una bomba para aspirar el aire. El manual activo sí usa una bomba para aspirar el aire y son métodos más rápidos. Y la diferencia entre el manual activo y el automático es que obviamente los manuales activos se llaman manuales porque necesitamos ir a un laboratorio de manera manual, sacar la muestra, ir a un laboratorio, pesarlo y tener un resultado. En cambio, los métodos automáticos no necesitan de laboratorios para verificar qué cantidad, ¿no?, de partículas respirables o de gases, ¿no?, o de gases se desea medir. Ya tienen un proceso interno estas metodologías automáticas o estos equipos automáticos. Otra manera de también cómo podemos llamar a estos métodos está también por el grado de su exactitud, ¿no? ¿Qué tan exactos son estos métodos? Y tenemos los métodos referenciales y los métodos equivalentes. Obviamente los métodos referenciales, los cuales están basados en una metodología gravimétrica, son los más exactos. Y los métodos equivalentes no podría decirles que no son tan exactos. ¿Por qué? Porque como les decía, usan un reactivo químico dentro del mismo equipo y mediante procesadores ellos hacen un cálculo estimado para darte un resultado total, que no es lo mismo tener una muestra pesada en un laboratorio, ¿no?, o una muestra con análisis químico en un laboratorio para gases. Ellos lo hacen mediante procesadores internos de manera inmediata, así que obviamente no van a ser tan exactos, pero sí son válidos. Así que tenemos dos métodos con respecto a su exactitud: métodos de referencia y métodos equivalentes. Muy bien, y ya pasando a las metodologías con respecto a los tipos de parámetros que tenemos para medir, tenemos las siguientes metodologías. Por ejemplo, para medir el parámetro PM10, tenemos los métodos de referencia y los métodos equivalentes. Para los métodos de referencia vamos a tener los métodos por separación inercial o filtración, o los métodos llamados también métodos gravimétricos. Para los métodos equivalentes, los cuales, como les comentaba, eran mediante procesos químicos internos del equipo y mediante procesadores con algoritmos que arrojaban la cantidad de PM10, entonces tenemos los métodos de atenuación de rayos beta, microbalanzas oscilatorias de elementos cónicos o el método de dispersión de luz. Del mismo modo, para el PM2.5, que también tenemos los mismos métodos, tanto para métodos referenciales como para métodos equivalentes. Y para toda la diversidad de gases que existen en los parámetros de los ECA, de los estándares de calidad ambiental, también tenemos las metodologías de referencia y equivalente. Eso lo van a poder revisar con mayor exactitud en el protocolo de la calidad del aire del Decreto Supremo 010. Muy bien, y ahora sí pasemos al procedimiento de medición. ¿Cómo debemos de ejecutar una correcta medición de calidad de aire? Para asegurar el flujo lo más libre posible, se debe de evitar árboles y edificios en un área de 10 metros alrededor del sitio del muestreo y no tomar muestras en las superficies laterales de los edificios. Eso quiere decir que si tú ya tienes ubicado el número de estaciones que vas a hacer, el número de puntos que vas a medir, también los parámetros que vas a medir y la frecuencia, ahora ya está bien, lleguemos a campo, vamos a campo. ¿Y dónde colocamos nuestra estación de monitoreo? Pues obviamente tiene que ser en un lugar despejado, que por lo menos 10 metros alrededor del equipo de monitoreo no existan ni árboles ni edificios, ¿ya? Ni tampoco se coloquen al costado de un edificio o en la parte lateral de un edificio, porque obviamente este edificio o esta edificación va a evitar el paso de las partículas de aire. Para minimizar los efectos de las fuentes locales, se recomienda instalar la estación de monitoreos a una distancia de por lo menos 20 metros de cualquier fuente industrial doméstica o de carreteras con alto tráfico vehicular. Eso quiere decir que si nosotros vamos a medir, por ejemplo, la calidad de aire o cómo afecta los contaminantes de una fábrica de procesadora de cemento, por ejemplo, en este caso puede ser Pacamayo, no vamos a ponernos tan pegado a la planta. Debemos de alejarnos de por lo menos 20 metros, ya que si nos pegamos demasiado a la planta procesadora de cemento, obviamente todas las partículas de aire contaminado pueden irse por otro lado, no van a captar o no van a ser suficientemente captadas por el equipo a muestrear. Debemos de alejarlos 20 metros por lo menos de cualquier fuente industrial, fuente doméstica o inclusive de las carreteras con alto tráfico vehicular.
Del mismo modo, la entrada del muestreador debe de estar entre 1.5 a 4 metros sobre el nivel del piso. Una altura de 1.5 se utiliza para estimar exposiciones potenciales al ser humano en situaciones de gran tráfico vehicular. Por ejemplo, si ustedes quieren medir la contaminación de un tráfico vehicular, entonces pongamos nuestra estación a una altura de 1,5 metros, que es lo general, que por lo general es la altura que tiene el equipo. Sin embargo, para evitar vandalismos, en algunos sitios de monitoreo se prefiere instalar la toma de muestras a una altura de 2,5 metros. Entonces, ¿qué quiere decir con respecto al vandalismo? Porque obviamente estos equipos son caros y van a trabajar por lo menos 24 horas. Recuerden que la medición mínima para PM2.5 o para PM10 es de 24 horas. Así que si lo vamos a dejar toda la noche el equipo, pues obviamente debemos de dejarlo en un lugar seguro. ¿Y qué mejor lugar para evitar vandalismos? Pues quizás en el segundo piso de una casa, obviamente que la casa esté despejada, ¿no? Que no tenga edificios al costado y que cumpla con los requisitos antes mencionados, ¿verdad? Listo. Muy bien, y por último tenemos el Decreto Supremo 003 del año 2017 del MINAM, el cual nos da los estándares de calidad ambiental para aire. Tenemos el ECA. Entonces acá tenemos, miren, el parámetro benceno, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, material particulado 2.5, material particulado de 10 micras, mercurio gaseoso total, entre otros. Y como verán, tiene en la siguiente columna una tabla de periodo. Por ejemplo, para el material particulado 2.5 se dice que se debe de hacer una medición de 24 horas y que el valor máximo no debería de exceder de 50 microgramos por metro cúbico. Ahora, no crean que haciendo una simple medición de un monitoreo, por ejemplo, para PM2.5, ya voy, mido a una medición de 24 horas y mi resultado, por ejemplo, salió 60 microgramos sobre metro cúbico. No crean que con eso es suficiente para determinar un incumplimiento, ya que el criterio de evaluación me dice que no debo de exceder más de 7 veces al año. O sea, si excedo más de 7 veces al año esa medición, entonces indicaría que recién ahí tengo el incumplimiento legal, ¿verdad? El valor se reduciría a 25 microgramos por metro cúbico, pero sería una media aritmética anual, o sea que todos los meses debería hacer una medición y al final el promedio de esa medición debería ser menos de 25 microgramos por metro cúbico. Muy bien, y ahora sí, como siempre digo, con un ejemplo se entiende mejor, vamos a ver este ejercicio. Vamos a realizar el diseño de una red de estaciones de monitoreo de calidad de aire para una empresa que solicita que se le haga el seguimiento de los parámetros de calidad de aire según su instrumento ambiental. La organización realiza una obra de saneamiento de agua y desagüe y mejoramiento de vías. ¿Qué datos vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar la roseta de viento, que son los resultados de la dirección y la fuerza del viento, y también, obviamente, vamos a necesitar el plano del alcance de proyecto para poder determinar en dónde colocar mis estaciones de monitoreo de calidad de aire. Muy bien, acompáñame a ver esta triste historia. Esta tablita, mejor dicho, este formato, este registro es uno de los anexos del Decreto Supremo 0010, por si acaso. ¿Ya? Este es un anexo. O sea, prácticamente todos los que hagan diseño de estaciones de calidad del aire, ¿ya? O de redes de calidad del aire, deben de llenar este registro. ¿Ya? Y este registro prácticamente es el sustento de todo lo que ustedes están diseñando, ¿no? Está diseñado para hacer eso. Por ejemplo, tenemos el tipo del proyecto. Tipo de proyecto, construcción civil en saneamiento para habilitación de agua y desagüe, ¿no? Construcción civil, el tipo de proyecto, ya ponemos el nombre, construcción civil y todo lo demás. El nombre del proyecto, aquí está, reconstrucción y mejoramiento de las vías del sector Los Jardines, anexo San Pedro, tramo 1 hasta el 406, ahí está, Ignacio Escudero. ¿Quién conoce a Ignacio Escudero? Sullana Piura. Ya. Ahí yo hice una vez calidad del aire. Estaban haciendo una obra justamente poniendo agua, desagüe y haciendo mejoramiento de vías en esa comunidad de Ignacio Escudero Sullana. Muy bien. Entonces pido el plano, me dan el planito, muy bien, ese es el alcance de la obra, genial, y me dicen, ya ingeniero, haga su cotización, ¿no? Muy bien. Entonces, como yo sé, ya sé cuál es la metodología, tengo que ver en qué enfoque, chicos, en qué enfoque va a estar basado una empresa constructora, en el enfoque 1, el enfoque 2 o el enfoque 3. ¿En cuál creen ustedes? Si es construcción, va a estar basado en el enfoque 2, pues chicos, ¿verdad? Va a estar basado en el enfoque 2.
Listo. Entonces, esta medición va a estar basado, o este diseño va a estar en el enfoque 2. Entonces, el enfoque 2, ¿qué me dice? ¿Cuántas estaciones de monitoreo debo de colocar? Como mínimo 2, ¿no? Yo si quiero, le hubiera puesto 3, 4, 5, 6, pero obviamente eso le saldría más caro al contratista. Y yo lo que no quiero es subir los precios, porque si no, no me contratan. Entonces ya pongo lo mínimo requerido por la ley. 2. Voy a poner una a barlovento y otra a sotavento. Y eso lo voy a colocar acá. Estaciones que conforman la red. K1, K2. Ahí está. K1, K2. Esas son las estaciones que conforman la red. Sustento del número de estaciones. Ajá. ¿Por qué vas a colocar 2? Si colocas 3, ¿por qué? Si colocas 4, ¿por qué? Acá yo pongo, se requiere de 2 estaciones, una a barlovento y otra a sotavento, ya que el monitoreo está relacionado a las actividades de productivas y de servicio, porque es una constructora. Ah, ya. Entonces, prácticamente está basado en el enfoque 2. Objetivo del monitoreo. Este monitoreo tiene por objetivo realizar acciones que permitan obtener la información para evaluar o dar seguimiento a la evolución y comportamiento de la calidad del aire. No es para un diseño, sino es para dar seguimiento prácticamente. Estamos en el objetivo. Listo. El enfoque. Monitoreo en áreas asociadas a actividades extractivas y o de servicios. Muy bien. ¿Qué más te dice? Ahora vamos a hacer la descripción de los equipos de medición. Ya que tengo 2 estaciones, ¿verdad? K1, calidad de aire 1 y calidad del aire 2, voy a colocar acá qué estaciones voy a utilizar, ¿no? Acá tengo mi primera descripción. Este es un low ball, por si acaso. Este es un equipo de medición low ball, monitor de PM10, marca Tecora, modelo Charlie. Tengo mi estación meteorológica que también voy a colocar en el mismo punto. Y tengo un tren de muestreos automático para medición de gases. ¿Ya? Voy a medir tanto PM10 como PM2.5, ese es un equipo, y gases voy a medir con otro equipo que se llama tren de muestreo. Ahora, ¿cómo yo determiné las coordenadas UTM, ¿no? Las coordenadas GPS, las coordenadas UTM? ¿Cómo yo determiné? Pues obviamente para eso yo pido el mapa, pido el plano. Me voy acá, me voy un ratito a Google Earth, ya que no tengo el plano, o bueno, no lo tengo acá a la mano. Me voy a Google Earth y ellos me pasaron este plano, bueno, no me pasaron este plano, este es Google Earth, ¿no? Me pasaron un plano, obviamente con las calles, con la avenida y con el alcance del proyecto. Este es el alcance del proyecto. Todo lo que está con rojo es el alcance del proyecto. Por acá está la carretera, miren. Aquí está la carretera que viene de Sullana, está de acá. Este es Ignacio Escudero. Entonces, muy bien, ya determiné el alcance del proyecto. Ahora, ¿qué más? Tengo como resultante, o tengo como dato, mejor dicho, la roseta de viento, ¿verdad? Y la roseta de viento ya me arroja, vamos a ver si la tengo por acá. No la tengo a la mano. La roseta de viento, ya se las pasé el WhatsApp, me arroja que el mayor porcentaje de la dirección del viento está en este sentido de la línea azul, ¿ya? En este sentido de la línea azul. ¿Ya? Entonces, yo sé que en ese sentido va la dirección del viento. Ahora, ¿qué hago? Muy bien, si yo sé que en ese sentido está la dirección del viento, debo de colocar una a barlovento, a favor del viento, y otra a sotavento, en contra del viento. ¿Pero en qué punto? ¿Lo pondré a colocar más arriba, más abajo? Sí, sí lo puedo colocar más arriba, más abajo, pero la cosa es que tenga el mismo ángulo de inclinación que la resultante de la flecha del viento. Si la resultante de la flecha del viento fue un ángulo de inclinación de, no sé, 240 grados, ya, mi línea azul debe tener ese ángulo, 240 grados. No es que va a tener 210, 220 o 180, no. Tiene que tener el mismo ángulo de inclinación que tiene la resultante de la roseta del viento, o sea, de la dirección del viento. Para eso llevé mi estación meteorológica. ¿Y dónde la voy a colocar? ¿La puedo colocar más allácito, más acasito? Sí, más pegadito a la línea roja, más alejadito de la línea roja, sí lo puedo hacer, con tal que cumplan las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Ya saben, 10 metros a la redonda, no debe de haber ni una casa, y debo de estar 20 metros alejado de la fuente. En este caso, la fuente es toda la línea roja. ¿Por qué? Porque en toda esta línea roja, dentro de este círculo, por decirlo así, dentro de este polígono, mejor dicho, están las retroexcavadoras, está la camioneta, está todo el personal levantando polvo. Entonces, esa es la fuente. Entonces, coloco acá sí,
veo un punto que está al 10 metros a la redonda libre, veo que esté en la dirección del viento con el mismo ángulo de inclinación y coloco mi punto. Clac, coloco un punto. De ahí que ya coloqué mi punto, tengo que ir acá a las opciones y determinar, a ver, vamos a ver, cambio el nombre, propiedades. ¿Ya? Acá me salen, mira, pongo mi punto así nada más y ya me salen las coordenadas, latitud y longitud. Obviamente no están en coordenadas UTM, pero para eso existe Internet. ¿Ya? Ahí voy a convertir mis coordenadas de latitud y longitud a coordenadas UTM, ¿no? Con Internet pongo convertir latitud a longitud a UTM. Muy bien. Entonces hago eso, hago mi conversión, ¿ya? Hago mi conversión tanto del punto de monitoreo 1, tanto de la estación de monitoreo 1 como de la estación de monitoreo 2, y lo llevo a mi hoja de diseño. ¿Ya? Lo llevo acá, listo. Ya la convertí, ya aquí está ya convertido en coordenadas UTM. La altura, hasta la altura te la da Google Earth, por supuesto. Ahora, ¿cuál va a ser su finalidad? ¿No? Me va a dar clasificación de la estación. Clasificación, estación urbana, ¿no? Porque justamente es por un centro poblado. Por su escala, ¿cómo sé que es escala media? Recuerden, creo que escala media estaba de 100 a 500 metros a la redonda. Allá, entonces, otra vez, voy donde Google Earth y le pregunto, ¿no? Aquí está Google Earth y le digo ya, 10 metros, la escala media es de 100 a 500 metros, ¿no? Un área de 100 a 500 metros, por decirlo así, una circunferencia, un diámetro. Entonces, cojo por acá una regla y empiezo a medir. A ver, aquí está regla. Pongo un punto acá, vamos a ponerlo esto más acá. Pongo un punto acá, ¡pac! Y pongo otro punto acá. Listo. ¿Cuánto mide? Aquí está, ¿ves? 337 metros mide. ¿No? Por eso Google Earth sirve bastante. Esto mide 337 metros aproximadamente. ¿Está dentro de 100 a 500? Sí, está dentro de 100 a 500. Entonces, ¿qué escala es? Es una escala media. ¿Ya? Listo. Me voy otra vez a mi hojita. Entonces, ya llené mis coordenadas UTM. Ya la saben. Ya sé que es una estación urbana por definición, porque es una zona urbana, es Ignacio Escudero. Muy bien. Sé que por su escala es una escala media. ¿Por qué? Porque el área de medición es de 337 metros, o sea que está entre 100 y 500 metros. Listo. ¿Cuál es el sustento? Se basa en función a la dirección del viento, ¿no? Barlovento. En este caso, el punto de medición de este de acá, este coordenado UTM, va a ser Barlovento. Y el otro punto de medición de mi estación va a ser Sotavento. Ingeniero, arriba veo 3 y acá veo 2. ¿Por qué? La estación meteorológica, la que me mide la dirección del viento, solamente la voy a colocar en un punto. No es necesario que lo coloque en Barlovento y en Sotavento. En un punto nada más es necesaria la medición del viento. Con eso es suficiente. Acá tengo las estaciones también de monitoreo para PM10, para partículas, ¿no? Para partículas PM10, PM2.5, que es este equipo, y tengo el tren de muestreo para gases. Del mismo modo, hago el mismo procedimiento con Google Earth para determinar las coordenadas UTM. Listo, muy bien. ¿Y ahora qué parámetros voy a medir? Ajá, ¿qué parámetros? Bueno, estos resultados de acá los he basado obviamente ya que no hay construcción en la tabla que les mostré, no hay el área, no hay sector construcción, pero como les dije, me puedo basar en el sistema, en lo que sea lo más cercano, ¿no? Lo más allegado al sector construcción. Sector construcción va a haber levantadera de polvo, porque es movimiento de tierras. Entonces, si hay levantadera de polvo, PM10 y PM2.5 mínimo. Si hay movimiento de equipos, camionetas, volquete, retroexcavadora, normal. Entonces puedo medir referente al parque automotor y ahí sale esto, ¿no? NO2, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de azufre. Dióxido, ya está. Entonces eso lo saco de la tablita. Y acá está, sustento. Las excavaciones y el movimiento de tierras en el proyecto hacen que sea necesario determinar las cantidades de partículas de PM10 y PM2.5. Y el uso de maquinarias de combustión hace que se tenga en cuenta los gases como, aquí está, NO2, SO2 y CO. Listo. Ahora, acá tengo una fotito
¿no? de la estación que coloqué ahí en Ignacio Escudero, ¿no? La podemos colocar, la fotografía. Como ven, lo puse arriba de una casa, ¿no? Tenía que, ¿no? A una altura de 4 metros, 3 metros, no, 3 metros era más, o sea que estaba bien, o 2 metros y medio, estaba perfecto, no hay problema. Estos que ven acá, estos que están en el trípode, son mis estaciones de monitoreo para PM10 y para PM2.5. Este trípode de acá, con este trípode de acá, esos son los low ball. El que han visto en la diapositiva, que es más grandote, todo anchote, que parece una olla así, olla comunal, ese es un high ball. ¿Cuál es la diferencia? Que el high ball jala más volumen de aire y el low ball menos volumen, pero el resultado es el mismo, no hay problema. Pesa menos el low ball. Y este de acá abajo, que parecen maletitas de metal, es mi tren de muestreo. Con ese tren de muestreo se miden gases, por si acaso, ¿ya? O sea, hay que tener varios equipos para una estación de monitoreo. No es que con un equipo mides todo, ¿no? ¿Qué más? Los parámetros. Ya sabemos que hemos escogido estos parámetros. Listo. Ahora, ¿cómo mido la frecuencia? ¿No? ¿Cómo veo la frecuencia? Entonces me voy a la tablita. Me voy a la tablita. Tengo para PM10, por ejemplo. Vamos a ver para PM10, para 1. La frecuencia para PM10, ¿cómo sale? A ver. Vamos a mi protocolo. Requisitos de frecuencia. Muy bien. Esta tabla número 3 que ven acá es un requisito de frecuencia, pero lean bien. Requisito de frecuencia y periodos de monitoreo para redes vinculadas a planes de acción para la mejora y calidad del aire. O sea, prácticamente bajo el enfoque 1 y bajo el enfoque 3. Y yo estoy haciendo un estudio bajo el enfoque 2, ¿verdad? Entonces me voy a la siguiente tabla. Aquí está la siguiente tabla. Esta es la tabla número 4. Acá dice, requisitos de frecuencia y periodos para el monitoreo de áreas asociadas a actividades extractivas, productivas y de servicio. Bacán. Esto, acá entra construcción. Muy bien. Entonces, yo quiero PM10, ¿verdad? Yo quiero PM10. Pero yo veo acá, oye, ¿dónde está PM10? Acá no hay ni un parámetro. No, pues no hay parámetros. ¿De dónde saco los parámetros? De mi ECA. De mi ECA. Vamos a la diapositiva. Aquí está. Este es mi ECA, el Decreto Supremo 03. ¿Qué dice mi ECA? Que para PM10, aquí está, PM10, yo voy a medir 24 horas. Ajá, voy a medir 24 horas. Entonces, regreso a mi protocolo, ¿no? Ya sé que para un PM10 voy a medir 24 horas. Aquí está 24 horas. Oye, pero aguanta, hay 24 horas ahí y hay 24 horas acá. Arriba y abajo hay 24 horas. ¿Cuál tomo, ingeniero? Allá, ¿qué metodología voy a utilizar? Recuerden que ese low ball es una metodología de una bomba gravimétrica, es una metodología gravimétrica. Y todas las metodologías gravimétricas son tecnologías manuales. ¿Por qué? Porque es manual. Porque yo cojo el resultado que va a estar en una planchita, por decirlo así, como si fuera una hoja blanca, y lo llevo al laboratorio de manera manual. El automático, ya les dije, es cuando el resultado te sale en una pantallita display en el mismo equipo. Entonces, ya. No voy a tomar este 24 horas de arriba, ¿por qué? Porque estas son para automáticas. Voy a tomar el 24 horas de acá abajo porque son para tecnologías manuales y yo estoy usando un equipo de tecnología manual. ¿Qué dice acá la frecuencia? ¿No? Mi muestra va a ser válida cuando sea de 22 horas para arriba, muy bien, y debo de hacer 5 muestras diarias contiguas o una muestra diaria cada 6 días dentro de un periodo de un mes. Eso es lo que debo de colocar en mi hojita de diseño. Nos vamos a la hojita de diseño, ¿dónde está? Y lo colocamos acá, ¿ves? Frecuencia, 5 muestras diarias o contiguas, acá no es continuas, es contiguas, o una muestra diaria cada 6 días durante un mes. O sea, prácticamente el mes tiene 4 semanas, son como 4 muestras en un mes. ¿Ya? Esa es la frecuencia. ¿Cuánto es el tiempo de medición? 24 horas. Del mismo modo, para PM2.5, PM2.5 también es una tecnología manual, así que primero me voy al ECA, veo cuántas horas debo de monitorear el PM2.5 y después me voy al protocolo para ver cuánto es la frecuencia. Por ejemplo, todo lo que es gases,
va a ser con mi tren de muestreo. Y mi tren de muestreo es un tren de muestreo automático. Así que cuando vaya, primero voy al ECA, veo para, por ejemplo, monóxido de carbono, dióxido de azufre o dióxido de nitrógeno, veo qué tiempo debo de medir cada gas y con ese tiempo me voy al protocolo. Y en el protocolo busco en la tabla automático, ¿no? La tecnología automática y veo cuánto es la frecuencia. En este caso, continua por 5 días seguidos. ¿Cuánto medición? 1 hora. Allá, o sea, debo hacer 5 días, pero 1 hora al día, nada más. Para el caso de este, continua por 5 días, pero mediciones de 24 horas. Eso es lo que nos dice el ECA. Entonces, ahí sale la frecuencia. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la selección de los parámetros que cuentan en el ECA. Bueno, aquí está. Entonces, los parámetros van a ser los mismos. Ustedes saben, ya saben, que el PM10 y PM2.5 lo estoy haciendo con un equipo gavimétrico, ¿no? De metodología gavimétrica. La metodología gavimétrica es la metodología más exacta, o sea, es un método de referencia. Ahí está lo que hemos estudiado ahora. Y el tren de muestreo, que lo da un equipo automático, los equipos automáticos no son tan exactos, por eso son tipo equivalentes. Ahí está. ¿Ya? Recuerden, gases con tren de muestreo. Partículas PM10 y PM2.5 con bombas con metodologías gravimétricas, ¿no? Que pueden ser los low ball o los high ball. Listo. ¿Cómo se llama la metodología? Acá está, ¿no? Separación gravimétrica, ya eso ya les venía diciendo. Pero para NO2, para dióxido de nitrógeno, para dióxido de azufre, para monóxido de carbono, ¿cómo se llama la metodología? Ya. ¿De dónde saco este nombre? Igualito de la tablita. Me voy otra vez a mi protocolo. Ya, aquí está. Tabla 6. Consolidado de métodos de referencia y equivalentes. Queríamos CO, ¿verdad? Queríamos el CO, o sea, monóxido de carbono. ¿Qué método voy a utilizar? ¿Método de referencia? No, porque el mío es un método automático, o sea, un método equivalente. Para método equivalente no hay metodología establecida. ¿Eso qué significa? Que el mismo laboratorio donde voy a llevar la muestra de CO, ¿no? El del tren de muestreo, ahí ellos van a poder aplicar su propia metodología de laboratorio. A ver, otro ejemplo más. Regreso acá. Por ejemplo, para el dióxido de nitrógeno, ya, dióxido de nitrógeno, vamos a buscarlo. NO2. A ver, ¿dónde está NO2? Aquí está, NO2. ¿Qué metodología voy a utilizar? Ya sé que para gases uso un tren de muestreo, ese tren de muestreo es un método equivalente, es una metodología equivalente porque me otorga la respuesta en una pantallita display. Muy bien, entonces, en esa pantallita display voy a utilizar el método equivalente porque el método equivalente es el método automático y tiene que ser una de estas 4, cualquiera. ¿Cuál es el que mide mi equipo? Esta, justamente de acá. Gries-Saltman, por ejemplo, manual activo. Gries-Saltman, manual activo. Me voy acá. Aquí está, Gries-Saltman, manual activo, ¿no? Eso es lo que debo de colocar. Obviamente, debe de existir una relación entre la metodología que ofrece el equipo con lo que ustedes van a buscar en la tablita del protocolo. El límite de cuantificación es prácticamente el ECA, ¿ya? Este es mi ECA. Y el límite de detección va a depender del equipo. Hay equipos que miden desde más exacto, desde 0.01, por ejemplo, y otros equipos que miden, pues así como los míos que yo tengo, 3 microgramos, 2 microgramos, 4 microgramos, en fin. ¿Ya? Va a depender del equipo. Entonces, este es un dato que viene del equipo. ¿Cuál es el sustento? El sustento está en la tabla 6. ¿Ya? Ahí está en la tabla 6. ¿Por qué hemos escogido estas metodologías, estos nombres de las metodologías para cada parámetro? ¿Ya? Y por último, pues hago un diseño gráfico o una representación gráfica, por decirlo así, del área que voy a medir, pues, ¿no? Justamente lo de Google Earth, le tomo una foto y está, ¿no? Este es mi área de estudio,
mi dirección de Barlovento y Sotavento, el cual va a estar dada en función al resultado de la estación meteorológica, la roseta de viento, mis coordenadas UTM de cada punto, de cada estación, tanto de la estación 2 como de la estación 1, y las metodologías y todo lo demás lo describo en este formato, ¿ya? Por decirlo así, es una ficha base de red de estaciones de monitoreo para calidad del aire. ¿Está claro? Igual, si no estuviera claro, si tuvieran preguntas, igual cuando hagan el taller, bueno, les voy a pasar ahora el formato para que hagan su propio diseño de redes de estación de monitoreo. Si les surge alguna duda, me escriben al WhatsApp, igual. De preferencia escríbanme, chicos, porque si me llaman a veces estoy ocupado y no les puedo responder, pero si me dejan el mensaje en el WhatsApp, yo lo veo y al rato les respondo. Listo, chicos. Si no hay más preguntas, nada más que aclarar. Muchas gracias. Acabó la clase. Que tengan buenas noches. No se olviden de hacer sus exámenes. No se retrasen. Después va a ser peor. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Chao, chao, chao.